No quieren nada. No sé, están demasiado callados, están asustados. Parece que los Profe, trataron demasiado. por Parece las que los dudas, ¿ya subí trataron, el PDF al aula? parece que los trataron demasiado mal ayer porque lo dejaron liquidado. No te entendí la pregunta, no sé quién me preguntó. Yo, profe, quería saber si subió el PDF que va a dar ahora en el aula. No me diga que no lo subí. Lo subí. Seguimos con el diagrama hierro-carbono, Está subido. el anterior. Sí, sí. Yo les dije la clase anterior que ya le había subido todo materiales metálicos, en donde eso está dividido en 3 clases. O sea que lo que le subí la semana pasada es lo que vamos a dar hoy y también lo que vamos a dar mañana por si hoy no terminamos, bueno, seguro que algo va a quedar, bueno, eso va a quedar para la semana que viene. Así que lo que tienen de la semana pasada, como ya les había dicho, es lo mismo que vamos a continuar, digamos. La semana pasada habíamos llegado hasta, ya no me acuerdo. Lo que me acuerdo es que hoy teníamos que empezar a hablar del diagrama de hierro-carbono, que dicho sea de paso, es lo más importante claro, hasta acá. La semana pasada habíamos llegado, sí, los distintos materiales metálicos, no metálicos, etcétera, 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 los valores. Hemos llegado a ver esa curva donde veíamos la curva del hierro con distintos porcentajes de carbono. Pues. Hasta ahí llegamos. Claro, pero no habíamos comenzado a hablar del hierro-carbono. No. Vamos a empezar hoy, entonces, no del hierro-carbono por ahora, sino... comparto pantalla, si les parece. Así voy siguiendo igual, voy a tener que compartir para los gráficos, así que... Sí, sí. No sé dónde está esto para poder agrandar la... No le estoy encontrando para poder agrandar la imagen. Reemplazar, buscar, toc, toc, vista, revisar. Está muy chico esto. ¿Ustedes ven bien? Abajo a la derecha. Abajo. A la derecha. La barra esa con el 100% tiene un botón más y un botón menos para hacerlo más súper. Bueno, ahí está. No sé quién me tocó el botón este. Bueno, ya es mucho ya. Ahí. Están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Bueno, ductilidad, yo no me acuerdo nada de todo esto, así que se supone que ustedes se deben acordar, pero ductilidad, qué sé yo, maleabilidad, fragilidad, tenacidad. ¿Será que estoy viejo y ya me olvido todo? Este gráfico, bueno, tampoco me acuerdo nada. Aleación, ta. Diagrama hierro-carbono, acá. Bueno, vamos por parte, dijo Jack. Girina no está grabando, ¿no? Voy a poner a grabar porque parece que... Está grabando. Está grabando. Está grabando todas las cosas que yo digo. Yo pensé que no estaba grabando. No, hace un ratito nomás empezamos. Una mancha más al tigre de todas las cosas que digo en clase. Espero que nadie me lo suba a ninguna red, no, porque queda feo. Voy a la pantalla entonces porque... algún día aprenderé a manejar estos botones. El diagrama hierro-carbono. A ver, nosotros tenemos que saber que el acero es una aleación de hierro con carbono, ¿sí? De hierro con carbono. Partamos de esa base. Yo meto un poco de hierro y un poco de carbono, me va a dar acero. Ahora,
cuánto de hierro y cuánto de carbono y qué tipo de acero o qué característica va a tener el acero que me va a dar, eso es lo que tenemos que aprender hoy. Debe decir eso acá. Solidificación de los metales puros. Si tenemos un metal puro, por ejemplo, el hierro pero puro, o el cobre pero puro, ¿sí? Cualquiera de esos. Y lo enfriamos y dejamos que la temperatura descienda lentamente, va a haber un enfriamiento que es continuo y uniforme hasta el momento en que la temperatura se estabiliza por un cierto tiempo. Y comienza a verificarse la solidificación del metal. Y una vez terminado eso, se sigue enfriando. Miren esto. El hierro particularmente, yo lo recontracaliento, lo derrito al hierro y después lo dejo enfriar. Lo dejo enfriar a una temperatura ambiente. ¿Está? Se enfría, se enfría, se enfría. Pasa el tiempo, temperatura es esto, pasa el tiempo, se va enfriando, pasa el tiempo, se va enfriando, pasa el tiempo, se va... Y por esas cosas de Dios, en alguna temperatura, que en el caso del hierro es más o menos 1535 grados, de golpe, así de una, cuando el hierro es puro, se solidifica todo. Se solidifica todo. Se hace sólido, pasa del estado líquido al estado sólido a esa temperatura. Y después se sigue enfriando, pasa el tiempo, se sigue enfriando, pero ya en estado sólido. Lo mismo con cualquier otro metal. ¿Qué varía? Varía la temperatura a la que se solidifica. Por ejemplo, el cobre, lo caliento, lo derrito, y después lo dejo enfriar lentamente y se va enfriando, y más o menos a los 1083 solidifica. Este es el punto en que funde, en realidad es un punto de fusión, o si quieren verlo desde el punto de solidificación. Depende de si van para arriba, es fusión, y si van para abajo, es solidificación. En la curva de temperatura, digo, ¿no? Entonces, a los 1083 solidifica y después se sigue enfriando, pero con una temperatura, con un desarrollo normal de tiempo-temperatura, de una curva tiempo-temperatura. No pasa más nada. Es decir, yo lo caliento, lo derrito, y después cuando lo enfrío, cuando el material es puro, cuando el metal es puro, haya una temperatura a la que solidifica todo junto. El aluminio lo hace a los 660, el estaño a los 232, etc. Esto es lo que dice acá. Y esta partecita, este gráfico, no sé por qué me quedó acá, se ve que se me corrió, corresponde a esta parte. Y esto que sigue acá, ya corresponde a este gráfico. Pero igual, si tenemos una concentración, una solución de concentraciones, como por ejemplo una solución salina, agua y sal. Comenzamos por el agua pura y continuamos luego con soluciones cada vez más ricas en sal. Vamos a estudiar varias concentraciones de soluciones salinas. Agua pura y una solución salina, no veo acá, pero parece que dice al 10%, al 15%, al 23,5% y al 33% de cloruro de sodio, que sería la sal. Vamos a analizar qué pasa con esto. A ver, yo la clase antepasada, por ahí le había preguntado a alguien si le ponía mucha azúcar en el mate cocido, en la leche, en el café, lo que tome. ¿A quién era? Che, esto queda grabado encima, no importa. ¿A quién era que le pregunté eso? A mi profe. ¿Quién es mí? Uric. Ah, Uric, Mili o algo así. Sí. Y habíamos hablado de que si yo le ponía un poco más, no se disolvía. ¿Está? Ese proceso también pasa en los metales. Fíjense, lo que vamos a hacer ahora es
ir poniéndole, en vez de hacer agua con azúcar, como hablamos la vez pasada, vamos a hacer agua con sal. Vamos a analizar el ejemplo de la salmuera, del agua con sal, para entender cómo se forma un gráfico de fases. Después vamos a analizar un gráfico más, cobre-plata, y después vamos a llegar al gráfico hierro-carbono. La idea es que este tipo de cosas nos vayan abriendo la mente para llegar al gráfico hierro-carbono, para no entrar de lleno al gráfico hierro-carbono porque no se va a entender nada. No se va a entender nada si vamos de lleno al gráfico hierro-carbono. Entonces, vamos a entrar a analizar este tipo de gráfico, a entender cómo varían ciertos factores, para después, cuando ya estamos en el diagrama hierro-carbono, remitirnos a esto. Esto era así, ¿se acuerdan allá? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este es uno de los ejemplos en donde vamos a comenzar a analizar. Fíjense si tenemos agua sola. Al igual que en el caso de los metales, si tenemos agua sola, está en estado líquido y de golpe a los 0 grados, tú cristaliza y se hace hielo. Todo se hace hielo, pasa el tiempo, en 0 grados se mantiene y se hace hielo, por eso está este escalón acá, se hace hielo y después se sigue enfriando, pero ya está en estado distinto. Acá teníamos un estado líquido y acá teníamos un estado sólido. Ahora bien, miremos acá. Si ensayamos una serie de soluciones de concentraciones crecientes, es decir, 10, 15% de sal, 20% de sal y así sucesivamente, comenzando por el agua pura y continuamos luego con soluciones cada vez más ricas en sal, vemos que la temperatura a la cual comienza la cristalización disminuye de solución en solución y existe una cierta concentración llamada eutéctica, que es la concentración que tiene la temperatura de solidificación inferior a todas las demás concentraciones. Qué lindo lo que dije, ¿no? ¿Entendieron o no? Morbia, ¿entendiste? ¿Gustavo? No me quedó claro, profe. No te va a quedar claro porque no. Es medio inentendible todo esto. Pero bueno, está muy bien dicho. Todo lo que dijo el texto, fíjense que todo lo que dijo el texto está muy bien dicho. Y es lo que pasa. El tema es que entenderlo de una así con esas palabras es medio complicado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizarlo. Dice, comenzando del agua pura y continuamos luego con soluciones cada vez más ricas en sal. 10, 15, 20, 25. Vemos que las temperaturas a la cual comienza la cristalización disminuye de solución en solución y existe una cierta concentración eutéctica, que es la concentración que tiene la temperatura de solidificación más baja. Miren esto. En el agua todo solidifica a 0 grados. Todo solidifica a 0 grados. Ahora bien, eso es agua. Eso es agua. Si yo le pongo sal, ya hice salmuera. ¿Para qué? No sé, pero hice salmuera. ¿Está? Sirve para explicar este gráfico, por lo menos. Y para hacer torta frita. Puse un 10% de sal y el resto agua. Sería, por ejemplo, este gráfico. Al hacer eso, ya la salmuera no me va a solidificar a los 0 grados. Me va a solidificar a una temperatura, va a comenzar, mejor dicho, su proceso de solidificación a una temperatura inferior a los 0 grados. Se van a ir solidificando distintas partículas, ya vamos a ver de qué, y va a terminar su proceso de solidificación, es decir, van a terminar todas las partículas de solidificarse a una temperatura inferior. ¿Está? Por ejemplo, analicemos esto. Miren acá tenía un estadio así, un valle brusco a los 0 grados. Acá no existe ese valle brusco. Vamos a suponer que acá, más o menos a esta temperatura, a los 10 supongamos, comienzan a precipitar algunos cristales. Comienzan a precipitar algunos cristales. ¿De qué le parece que van a ser los cristales si tengo 90% de agua y 10% de sal? Los primeros cristales que precipiten a ojo, nomás sin analizar mucho.
Y de agua primero, profe. De agua, porque tengo un montón de agua y poca sal. ¿Está? Entonces, como me sobra agua, va a empezar a solidificar primero cristales de agua. Acá cristalizan, se producen algunos cristales de agua, un poco más, qué sé yo, no sé qué cosa pasa y de golpe a una temperatura determinada, que más o menos está en los 22 grados, cristaliza todo el resto. Me quedaba un buen toco todavía por cristalizar y de golpe cristalizó todo el resto. ¿Está? Eso pasa. ¿Se entendió? No expliqué nada difícil lo que dije, ¿eh? Sí, se entiende. Bueno, yo entendí. Cristian, Romano, Sí, profe. Es como ¿entendiste? que se tarda el tiempo de congelamiento, ¿puede ser? Claro, cristalización. El tiempo de cristalización, de la formación de los cristales, de la solidificación, si queréis llamarlo así, se va haciendo a temperaturas inferiores. Agarremos la curva del 15%. La curva del 15%. Esta era la del 10, esta es la del 15. Fíjense que si acá empezaba el proceso de cristalización a los 10 grados centígrados, en la otra, en la del 15%, el proceso de cristalización, como tiene más sal, y por esas cosas de la naturaleza, va a empezar un poco más abajo. El proceso de la formación de cristales va a empezar un poco más abajo. Y acá comenzaría el proceso de cristalización, se cristaliza. ¿Qué se va a cristalizar? Agua, porque sigue teniendo todavía un 85% de agua, un 15% de sal. Cristaliza, y de golpe a una temperatura de vuelta a los 22 grados centígrados, cristaliza todo. ¿Se entendió? Y muchachos, a mí no me vengan a preguntar eso, porque la verdad es que yo no soy experto en la estructura de todo esto. Desde la ingeniería, nosotros por ahí lo que hacemos es observar, sacar conclusiones y utilizar los por qué, profundos, por ahí corresponden a otra ciencia. Nosotros vemos que pasa eso y aplicamos para el uso humano fundamentalmente, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora, por ejemplo, le pongo una concentración del 23,5% de sal y el resto agua? Por eso le digo que a mí no me pregunten, porque no sé por qué, pero así pasa, ¿eh? Pasa que se enfría, y de golpe, a los 22 grados centígrados, se solidifica todo. Y después se sigue solidificando. Esta curva es muy parecida a la del agua o a lo de los metales puros. Es muy parecida, es igual la curva. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo tenía agua pura se me solidificaba todo a 0 grados, pero en la sal con el agua la concentración eutéctica es 22, se produce a los 22 grados centígrados, menos 22 grados centígrados. La concentración para la concentración del 23,5% de sal, la solidificación se produce todo junto a los menos 22 grados centígrados. ¿Se entendió? Profe, ¿y esa sería la concentración eutéctica? En este ¿Quién caso, me está hablando? Cooper Basser. Hacía rato que no te veía, Cooper Basser. ¿Puede ser? Puede ser. ¿No te vi la vez pasada o no hablaste y por eso no te vi? ¿O me pareció nomás? No, la vez pasada estaba sin el micrófono, así que no hablé nomás. No me pregunten por qué, pero el sistema siempre tiene más o menos las mismas caras, que son 10, 12, 15, que es más o menos las mismas caras, por eso más o menos los ubico a lo que aparecen. A los demás los miro. Y ayer pasaba algo raro. Por lo menos la máquina en la que yo estaba, parece que tenía tan mal wifi que no veía ninguna cara, pero
los cliqueaba y estaban con la cámara encendida, pero a mí no me aparecía en la pantalla general. Perdona, no te escuché la pregunta, Cooper Barça, me fui con la palabra. No, era si esta concentración, la del 23,5%, sería la eutéctica en este caso. A eso quiero llegar. Pero estoy yendo un poco lento y tratando de, como para que se me vaya entendiendo, porque si se me entiende esto, si se me va entendiendo esto, lo otro va a ser sencillo. Si no se me entiende esto y si no me acompañan con el razonamiento de esto, lo otro va a ser chino, y va a ser chino eternamente. Así que por eso trato de que, aunque sea lento, se vaya entendiendo esto de cómo se forman los gráficos. Sí. Sí, Nicolás, creo que era tu nombre. Sí. Miremos la definición de lo que dijimos hoy. A ver si vamos llevando bien la explicación. Dice, vemos que la temperatura a la cual comienza la cristalización disminuye de solución. Fíjense que dice la temperatura a la cual comienza la cristalización. Comienza la cristalización. Disminuye de solución en solución y existe una cierta concentración llamada eutéctica, que es la concentración que tiene la temperatura de solidificación inferior a todas las demás concentraciones. Esa temperatura de solidificación inferior es la que se llama eutéctica. ¿Está? Al continuar, ¿se entendió? O sea que esa concentración del 23,5, ¿cuánto era? 23,5 es la que vamos a llamar eutéctica. Y es fácil determinar la eutéctica porque es la concentración a la cual solidifica todo de una. Todo de una. ¿Qué pasa si yo me enganché con la sal y le sigo metiendo sal? En vez de... le sigo poniendo más sal. Hasta acá llegamos al 23,5. Vamos al 33% de sal. Le metí más sal, que es lo que pasa cuando le ponemos mucho azúcar a la leche. ¿Está? ¿Se satura? ¿Eh? ¿Se satura? Sí. ¿No va a cambiar más? Claro, fíjense que en este caso, los cristales, como estamos hablando con temperatura, los cristales que se van a producir primero no van a ser de agua. Por eso estaba jodiendo tanto hoy con de qué eran los cristales que se producían. Me dijeron de agua, está bien. Pero una vez que yo superé la eutéctica, los cristales que precipitan no son de agua, son de sal. Primero de sal, hasta la concentración eutéctica y ahí cristaliza todo. A ver si el texto dice eso. ¿Dónde estaba? Me pierdo. Dice, las soluciones más ricas en materia disuelta que la eutéctica se llaman hipereutécticas y las más pobres hipoeutécticas. Bueno, las que están por debajo de la eutéctica son hipoeutécticas y las que están por encima se llaman hipereutécticas. Bueno, ahora bien, esta cosa así suelta a mí no me sirve de mucho. ¿Está? No me sirve de mucho. Así tener una curva para cada concentración no me sirve de mucho. ¿Qué puedo hacer o qué me conviene hacer? Voy a prender el aire porque empezó a hacer calor acá. ¿Qué me conviene hacer? Me conviene hacer un gráfico en donde en el eje de esto se llama abscisa, ¿no? U ordenada. Este eje de la X, ¿cómo se llama? Abscisa. Perfecto. En el eje de la abscisa, ponga las concentraciones. Y en el eje de las ordenadas, ponga las temperaturas. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Vuelvo a insistir, muchachos, creo que ya se lo dije varias veces, pero estas preguntas que yo hago, que por ahí son media tontas, media hasta por ahí muy básicas y qué sé yo, tienen que ver y mucho con los errores que ustedes cometen cuando hacen un examen.
tienen que ver y mucho con los errores que ustedes cometen cuando hacen un examen. Yo encuentro gente que por ahí tiene equivocados ciertos conceptos que son muy básicos, y la verdad que me sale nomás hacer ese tipo de preguntas, pero me remite a cosas por ahí de exámenes en donde se equivocan feo, digamos, y le empezamos a preguntar, no, es así, le pregunto una cosa y se pone nervioso, piensan que estamos hablando de la teoría de la relatividad más profunda, y se van, digamos, cuando en realidad le estamos preguntando el eje de la abscisa y de la ordenada, nomás porque te equivocaste o dijiste mal, digamos, una cosa así. Presten atención a ese tipo de cosas porque son cuestiones que por ahí se equivocan. No sé por qué en segundo cuatrimestre no debería pasar, pero pasan. Entonces, volvemos al tema. En el eje de las abscisas ponemos las concentraciones, en el eje de las ordenadas ponemos la temperatura. Ahora bien, en este gráfico yo tengo que voy a tratar de llevar estos puntos. Este punto, estos dos puntos, este punto y este punto, de manera tal de que yo todos estos gráficos los pueda tener no en un montón de rayas distintas, sino en un solo gráfico como este, que es un gráfico de concentraciones. Fíjense, por ejemplo, si yo hiciese un gráfico en donde pusiese acá las concentraciones y en el eje de las ordenadas la temperatura, en el eje de las abscisas el 0 sería 0 de sal, 100% de agua. Y en el otro extremo tendría, bueno, acá no sé qué dice, pero debería decir 0 de agua, 100% de sal. ¿Está? Va cambiando. Ahora bien, acá yo tendría una concentración de 90% de agua, 10% de sal, acá 85% de agua, 15% de sal, y acá 80% de agua, 20% de sal, y así sucesivamente. Agarremos esta, la 2, que dice acá. ¿Qué va a pasar? A mí me decía que a los menos 10 comenzaba la solidificación, o por ahí, temperatura más, temperatura menos, por ahí cerca, y terminaba a los menos 22. Esos dos puntos los llevo a este gráfico. La concentración es 90% de agua, 10% de sal. Vengo acá, 90% de agua, 10% de sal, y digo, a los menos 10 más o menos, habría que hacer la horizontal ahí, comienza la solidificación. Y acá, a esta temperatura, a los menos 22, termina la solidificación. Y hago ese punto y este punto, nada más. Si hago la otra concentración, si hago lo mismo para la siguiente concentración, la concentración del 15% de sal, habíamos dicho que acá era a los 16 y a los 22, más o menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vengo a la concentración 85-15 y marco los 16 y los 22. Entonces, si tuviese concentraciones intermedias en esta zona y en esta zona, esas concentraciones me van a determinar una recta de este tipo, de inicio de solidificaciones. Y en todos los casos, como vimos acá, invariablemente el final de la solidificación va a estar dado por una horizontal a los menos 22 grados. ¿Está? Esto, donde solidifica todo de una, esta, 23,5, sería la concentración eutéctica. Lo que esté por debajo es la hipoeutéctica y lo que esté por encima es la hipereutéctica. Acá, en esta zona, dijimos que primero precipitan cristales de agua. En algún lado debe decir eso por ahí. Y acá, en esta zona, dijimos que precipitan primero cristales de sal, y después se hace, llega a la eutéctica y solidifica todo. Esa es la manera de obtener un diagrama de fase. Es decir, partimos de curvas individuales con concentraciones individuales y después llevamos en un gráfico concentración, temperatura,
lo que va pasando en cada una de esas curvas, de manera tal de que yo desde este gráfico pueda ver y analizar lo que pasa a distintas concentraciones. Por ejemplo, quiero agarrar esta concentración, no sé qué será, supongamos 95. Y bueno, yo sé que de acuerdo a este gráfico, esa solidificación se va a producir a los, no sé, que a los menos 5 y va a terminar a los 23. Y así para todos los puntos. Esa es la manera de obtener un diagrama de fase. ¿Se entendió? ¿O no se entendió nada? ¿Joaquín? ¿López? Sí, profe. ¿Entendiste? Entendí. Vos sos el que me escribió el otro día por correo, ¿no? Sí, por WhatsApp. Ajá. Ya mandé el correo. Hoy me contestaron y me dijeron, ok. Así que Sí, ya aparezco en el Zoom. Muchas gracias, profe. vuelvo a insistir lo que le dije a todos. Yo no lo voy a sacar del aula porque si quieren estar, me parece está bien, su derecho, pero tampoco quiero mentir y no romper reglas, digamos, porque las reglas están hechas para respetarlas. No vamos a tener alumnos condicionales. Sí lo vamos a poder dejar en el aula, los que quieran, pero no le vamos a dejar rendir en el segundo parcial a aquellos que no aparezcan en el SIU en el momento del segundo parcial. No aparezcan en el SIU. O sea, si hay algunos de ustedes acá, creo que hay algunos cuantos, que aprobaron en esta mesa de octubre, consigan de que le inscriban en el SIU. Ellos me preguntan en alumnado, que el alumnado le inscriba en el SIU. Ellos me preguntan a mí si yo lo permito. Yo, si veo que están cursando bien la materia, no tengo problema, se lo permito y pueden aparecer en el SIU para la siguiente mesa. Ese es el camino. Le digo por si hay alguno que aprobó y si no hace eso, después no va a poder rendir. ¿Entendiste todo esto entonces, Maximiliano? ¿Nadina? Sí, profe. ¿Me decís sí como a lo loco o me decís sí entendiendo bien? ¿Viste? No, A lo sí, loco le decís todo, entendí. sí. ¿Cómo? Perfecto. No. ¿Cómo eran los nombres de las soluciones? La ¿cómo? Eutéctica, Esos nombres me confunden. Eutéctica es aquella solución que tiene la menor temperatura de solidificación. Y te vas a dar cuenta en ese gráfico porque es la única que hace como un metal puro, solidifica todo junto. Eso se llama eutéctica. Creo que es del griego, porque la verdad que no te quiero mentir, me parece que si no es del griego es latín, pero estoy casi seguro que es del griego. Hipo e hiper, el prefijo hipo y el prefijo hiper. Hipo quiere decir más bajo que, y hiper quiere decir más grande que. Hipoeutéctica, más bajo que la eutéctica, concentraciones por debajo de la eutéctica quiere decir eso. Hipereutéctica quiere decir concentraciones por encima de la eutéctica. Miren, muchachos, yo estoy dando vuelta con esto porque el diagrama hierro-carbono, si se entiende bien esta primera parte, el diagrama hierro-carbono es fácil de entenderlo. Si no se entiende bien esta primera parte, que es por ahí el inicio de la puerta, lo otro es complicado, digamos, y es lo que tienen que saber. Sigo entonces. ¿De qué habla acá? Y acá debe explicar todo esto lo que yo le estaba contando. Ah, no, acá hay algo más. Entonces, ¿cómo analizaría yo si tengo este gráfico lo que pasa en un determinado punto? Uy, este es complicado. ¿Cómo analizo yo, si tengo ya este gráfico, lo que pasa en un determinado punto? Supongamos que tengo 90-10. 90 de agua, 10% de sal. O sea, estoy en esta vertical. Acá está todo líquido. Comienza a enfriarse, no se solidifica en cero porque tiene sal, el agua es salmuera. Sigue enfriándose y más o menos a los 10 grados, ponele 8, no es necesario que se acuerden de los valores de las temperaturas y que se estudien de memoria todo esto. Lo que tengan una idea del entorno y más o menos el valor, pero no es necesario que se acuerden que era 8,5 y no sé qué, no pasa por ahí. No pasa por ahí el entendimiento. Eso sería memorización.
Entonces, más o menos acá, tipo a los 10, 8, 8, supongamos, comienza a solidificar. ¿Sí? Fíjense que estamos en la hipoeutéctica, es decir, antes de la eutéctica. Tenemos mucha agua y menos sal. Si comienza a solidificar, se van a precipitar cristales de agua. Cristales de agua. O sea, cristales que son 100% agua, sin sal. Los cristales no van a tener sal. ¿Sí? Sigue bajando la temperatura, y siguen precipitando cristales de agua. Ahora bien, si se siguen precipitando cristales de agua, ¿qué pasa con el líquido residual proporcionalmente con respecto a la sal? ¿Se entendió la pregunta o no? Disminuye esa proporción de líquido. Se va saturando en sal. O sea, se va haciendo más salado. ¿Está? Las dos cosas están. Así es. Pero fíjense que la concentración de la sal va aumentando, se va haciendo más salado, porque le estoy sacando líquido. Al sacarle líquido, proporcionalmente voy a tener más sal. ¿Se entendió? Que va a ir disminuyendo en el líquido residual, lo que va quedando líquido, porque lo demás se fue cristalizando como cristales de hielo. En el líquido residual se va haciendo cada vez más salado, hasta que llega un punto en donde ese líquido residual solidifica. ¿Y saben cuándo es ese punto? Ese punto es el de la concentración eutéctica. Cuando la concentración de la sal en el agua llega al 23,5, solidifica todo como si fuese que estamos en este punto. ¿Está? Eso es lo que pasa. Juandelo, ¿entendiste? Sí, profe. Muchachos, ¿se entendió esto? Si tienen alguna duda, vuelvo a repetir de vuelta, porque hay... Si no, sigo. Entonces, se viene produciendo la solidificación, se van produciendo cristales de 100% de agua, 100% de agua, 100% de agua, un montón de cristales, más cristales, más cristales a medida que va bajando la temperatura, y llega un punto, como el líquido residual se va haciendo más rico en sal, llega un punto en donde se llega a la concentración eutéctica y solidifica todo de golpe. Ahora bien, eso debe ser todo lo que dice acá. Ah, no, pero me habla del punto P, el punto M, qué lindo. Vamos a analizar el punto M. ¿Será este el punto M? ¿Será este el punto M? Llamémosle a este punto P y a este punto N. Si tenemos una concentración de 90-10, acá, en este punto, que no alcanzo a ver la letra, comienza la solidificación. Cristales de agua, cristales de agua, cristales de agua. Ahora, ¿qué pasa en un punto como este? El punto M. ¿Qué pasa en un punto como ese? Y guarda que esto solo preguntar en los exámenes. La pregunta es, ¿qué composición tienen los cristales? ¿Y qué cantidad de cristales de líquido residual hay en ese punto M? ¿Se entendió? Miren una cosa. Acá, en este punto donde comienza, es todo líquido residual. ¿Sí? Es todo líquido residual. Cuando bajo, inmediatamente, si quieren un infinitésimo más abajo, es parte líquido residual y parte cristales. Proporcionalmente, parte líquido residual y parte cristales. Si sigo bajando, parte líquido residual
y parte cristales, y así sucesivamente. En un punto como este, el segmento MN, parece que dice acá, el segmento MN me va a indicar la cantidad, escuchen bien, la cantidad de cristales. Y el segmento PM me va a indicar la cantidad de líquido residual. La cantidad de líquido residual. Por eso le hacía el análisis de que cuando empezaba acá, fíjense que cuando empezaba acá tenía muy poquitos cristales. Más cristales, más cristales, más cristales, y en el punto M tengo esta cantidad de cristales. Esta cantidad de cristales que se fueron cayendo. Entonces, voy a tener esta cantidad de cristales y esta cantidad de líquido residual en ese punto. Ahora bien, la otra parte de la pregunta, ¿qué composición tienen los cristales que están precipitando y qué composición tiene el líquido residual que está precipitando? Y vale la famosa regla de la palanca. Del lado que teníamos los cristales, está la composición del líquido residual. Y del lado que teníamos el líquido residual, está la composición, bajando, está la composición de los cristales. Es decir, yo le decía, por ejemplo, que este segmento era de líquido residual, de cantidad de cristales, y este segmento era de líquido residual. Acuérdense de la inversa, lo que baja sube, digamos. Si acá está la cantidad de líquido residual, bajando en ese punto, voy a obtener la composición de los cristales que están precipitando, que en este caso, o casualidad, es 100, 0. Estos cristales de agua pura. ¿Está? Esto en cuanto a la composición de los cristales. Ahora bien, en cuanto a la composición del líquido residual, si de este lado teníamos la cantidad de cristales, la composición del líquido residual la voy a tener bajando en este punto. Bajando en este punto. ¿Está? Entonces, para el punto N, mejor dicho, para el punto M, voy a obtener que la composición del líquido residual, no alcanzo a ver bien, pero algo así como 85% de agua, 15% de sal. ¿Está? O sea, si estoy analizando este punto, tengo que ir hasta interceptar la recta y de ahí bajar. Ahí obtengo la composición del líquido residual. ¿Se entendió? Profe, disculpe, ¿podría repetir por favor qué era el líquido residual? Sí. Vos tenés agua con sal. ¿Sí? Le pusiste a una temperatura y la dejaste bajar, 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 bajar. Dijimos que depende de la concentración que tenga, en un momento determinado comienzan a producirse cristales de agua, cristales de hielo. ¿Está? Algunos cristales de hielo. ¿Está? El que te queda, lo que te queda, es lo que llamamos líquido residual. El líquido que todavía es la salmuera que te va quedando, para hablar más castellano, es lo que llamamos líquido residual, porque lo otro se fue precipitando. Y también habíamos dicho de que a medida que se iban produciendo los cristales de hielo, más cristales, más cristales, más cristales, ese líquido, esa salmuera líquida que todavía me quedó, se iba haciendo cada vez más rica en sal, porque se le iba yendo el agua. Se le iba yendo el agua, entonces la sal proporcionalmente tenía más peso. Y se iba haciendo ese líquido más salado. Si yo me voy a agarrar un trago de agua a esa temperatura, va a ser salada. Más salada que cuando estaba originalmente a temperatura normal. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora bien, si se entendió eso, Cristian, Romano, ¿entendiste?
Sí, profe. ¿Seguro? Sí. Se entendió que a medida que baja la temperatura, el líquido residual se va haciendo más salado. ¿Se entendió eso? Ahora bien, está todo muy lindo, dicho así y hablado en el aire. ¿Cómo lo veo a eso en el gráfico? ¿Cómo lo veo a eso? Yo recién decía que esta es la cantidad de cristales, esta es la cantidad de líquido residual. Donde está la cantidad de líquido residual, si bajo, está la composición de los cristales. O sea, la composición de los cristales es 0,100. Y la composición del líquido residual acá era 85-25. Ahora, para el punto M, ¿qué pasa si yo tomo un punto por debajo del punto M por acá, más o menos? ¿Ustedes ven mi mouse? Sí, ¿no? ¿Ven mi mouse? Sí. Perfecto. ¿Qué pasa si yo tomo un punto por acá? Ahora, en vez del M, tomo un punto más abajo. Fíjense que para obtener la composición del líquido residual tendría que ir hasta acá y bajar. De manera tal de que, en este caso, la composición del líquido residual, cuando yo estoy más abajo del punto M, ya va a ser acá, más o menos, 80, no sé cuánto hay acá. No veo nada, pero ponele 70% de agua, pero ya un 18-19% de sal. ¿Ven que va a ser más salado? Eso que decíamos recién, y desde la palabra de que cuando se me va yendo el agua se me va haciendo más salado el líquido residual, en el gráfico se lo ve de esta forma. Cuando bajo el punto, para obtener la composición del líquido residual, vengo hacia la derecha, bajo, y ahí veo que cada vez se me va haciendo más salado, más salado, más salado. Se me va aumentando la concentración del líquido residual. ¿Hasta dónde? Hasta acá, hasta la eutéctica. Y ahí, ¿qué pasa? Solidifica todo. ¿Sí? ¿Sí o no? Los veo muy, muy callados. Yo no sé, a mí me da la impresión de que ayer en asfalto lo asustaron demasiado. O algo así, porque hoy los veo demasiado callados. ¿Sigo? El mismo análisis pasa si analizamos las concentraciones hipereutécticas, nada más que en este caso es al revés, digamos, ¿no? Primero precipitan las sales, pero el razonamiento es exactamente el mismo. Entonces, esto que dice acá, está todo muy lindo. Si quieren lo leemos, pero es lo que yo expliqué recién con mis palabras. Debe decir más o menos lo mismo. Si cada una de estas curvas del gráfico de la izquierda la representamos en un solo gráfico con temperatura, porcentaje de concentración, obtendremos un gráfico de la izquierda en el que se ve claramente que para una... Bueno, es la explicación de lo que ya veníamos viendo. Si deseáramos conocer qué ocurre con las transformaciones en un punto intermedio M de este gráfico, podremos deducir que el segmento MN representa la cantidad de cristales formados hasta ese punto y el segmento MP, el líquido residual todavía resta cristalizar. Expresado en porcentaje sería cristales precipitados MN sobre PN sobre 100, MN dividido PN sobre 100, y el líquido residual MP sobre PN sobre 100. ¿Se entendió la carpeta o no? La verdad sí, que lo que dice está bien dicho, es eso. Pero querer entenderlo de una sin que te lo expliquen, la verdad que es medio complicadito. Así que por eso la importancia de las clases. ¿Sigo? Habría que ver, ingeniero, perdón. Yo ya me cansé. Sí. Como curiosidad, digamos, diferenciar entre cuál sería el soluto y cuál sería el solvente, digamos. Sí, pero más allá de las definiciones, me interesa que vayan entendiendo el proceso en sí, porque si no después nos vamos a encerrar con los nombres y vamos a... un poco. Quiero que vayan viendo lo que va pasando y analizando las curvas, los gráficos. Eso es la ingeniería, muchachos. Eso es la ingeniería. Es decir,
¿cuál es un técnico? Un técnico que hace, mirá, yo tiro el gráfico a la derecha y me da no sé qué, y qué sé yo. Pero el ingeniero te tiene que analizar de que esto baja así y entonces tenés mayor concentración. Esa interpretación de los gráficos que estimo que ustedes ya habrán empezado a hacerla en la carrera, es lo que hace ingenieril todo esto, digamos. De aquí en más, esta materia, por eso es linda, quería decir yo que yo soy el que la enseña, pero porque permite en muchos casos ver de dónde salen los gráficos, de dónde salen los gráficos para llegar a esto. ¿Por qué? Porque en el resto de la carrera van a tener muchos gráficos, y el camino va a ser inverso. Tengo este gráfico, lo analizo para ver de dónde salió, cómo salió y cómo varía. Ese análisis de gráfico lo van a tener muchísimo en el resto de la carrera, sobre todo en las materias de dimensionamiento, en donde le decís, usamos esta tabla y uno ve cómo varía lo que sube, lo que baja, lo que se agranda, lo que se achica. Es así, la carrera es eso. Aleaciones cobre-plata. Yo les había dicho de que vamos a analizar algunas curvas previas, anteriores al hierro-carbono, como para que cuando lleguemos al hierro-carbono se entienda lo que estamos haciendo relacionando con lo anterior. Vimos recién la de la salmuera, pero básicamente no es que por la salmuera, me enseñaron la curva de concentración de la salmuera, ¿y para qué? ¿Qué sé yo? No es por eso. No es porque vamos a construir con salmuera, es simplemente lo que estamos tratando de hacer es que se interprete, que se aprenda cómo se hace el gráfico de hierro-carbono, pero enseñándolo de lo más básico para que se entienda lo otro. Por ejemplo, esto de MP, de los cristales precipitados y el líquido residual y la mar en coche, lo más probable es que ya no lo volvamos a ver más después. Simplemente nos remitamos a que, ¿se acuerdan cómo hicimos con la salmuera para obtener las concentraciones del líquido residual y la composición de las partículas que precipitan? Bueno, es de la misma manera, ¿está? O sea que esta parte está puesta acá para eso. Después ya simplemente nos vamos a remitir a esto. Aleaciones. Está lindo, ¿eh? Cobre-plata. Estas aleaciones, lo mismo que las soluciones salinas, tampoco solidifican en una temperatura fija como los metales puros, sino que solidifican en una zona más amplia de temperatura. También aquí va a haber una eutéctica, pero acá, ¿cuál es la diferencia? Acá ya estamos hablando de metales, ¿está? De metales. Si analizáramos en el gráfico una concentración de 90% de plata, 10% de cobre, veamos acá, tenemos plata 100, 0, cobre 0, 100, y me dice 90% de plata, 10% de cobre. Estoy analizando esta concentración. La gráfica concentración, temperatura, es de la misma manera que hicimos con la salmuera, ¿no? Pero ahora vamos a analizar cobre-plata para una concentración 90% de plata, 10% de cobre. Se puede comprobar que a los 885 aproximadamente comienzan a separarse cristales de plata y el líquido madre se empobrece en plata. Acá, a esta temperatura, se comienzan a precipitar lo que tengo mucho, que sería plata. 100% de plata tenía acá, comienza a precipitarse a los 885 cristales de plata. Siguen precipitándose cristales de plata, y el líquido residual se va haciendo cada vez más rico en cobre, hasta que llega a una temperatura en donde está la eutéctica, la concentración eutéctica, más o menos cerca del 70-30, en donde solidifica todo de una y de golpe. Es decir, es lo mismo que en el caso anterior, nada más que con valores distintos de concentración y temperatura.
Si analizamos el gráfico para una concentración de 90% de plata y 10% de cobre, se puede comprobar que a los 885 aproximadamente comienzan a separarse cristales de plata y el líquido madre se empobrece en plata y se enriquece en cobre. Lo que está diciendo, se empobrece en plata, se enriquece en cobre. De la misma manera que la solución salina disminuía el porcentaje de agua y aumentaba en sal. Al continuar descendiendo la temperatura, continúan precipitándose cristales de plata y aumenta la concentración de cobre en la aleación fundida. Continuando la precipitación de cristales de plata, hasta la aleación fundida tiene una concentración, una composición de 28,1% y de 71,9%, 28,1% de cobre, 71,9% de plata. Entonces, el líquido a 779 grados, 779,4, no es necesario que se acuerden estos números, pero más o menos, para tener una idea de los 700, no es que 779,4. Solidifica bruscamente. Encima, ¿saben por qué? Porque de acuerdo a la bibliografía que ustedes tomen, las temperaturas son ligeramente distintas. De acuerdo a quién hizo el estudio, por ahí varían las temperaturas. Es así. Entonces, tomemos esto está todo en el Aprais Barreiro. La aleación plata. De plata y cobre, con 28,1% de cobre y 71,9% de plata, que es la que tiene el punto de solidificación más bajo de todas las aleaciones, y es por lo tanto la aleación eutéctica. Bueno, ¿cómo sería esto? Es lo que veníamos hablando en el caso anterior. Acá pasa algo distinto. Comparado con el caso anterior. Están estas curvas, no nos vamos a meter a analizar estas curvas y esta curva, que son unos reacomodamientos que se van produciendo ya en estado sólido, vamos a analizar solamente esta zona. Fíjense, acá comienza la solidificación, en esta comienza la línea, en esta línea comienza la solidificación. ¿De qué? De plata. ¿Por qué? Porque estamos en la zona hipoeutéctica. Si estuviésemos en la zona hipereutéctica, en esta línea comienza la precipitación, ¿pero de qué? De cobre. De cobre. Entonces, acá comienza y acá termina. En este punto termina. Se solidifica todo en estas concentraciones muy bajas en cobre. Acá. Y acá en esta zona tengo toda la zona de solidificación a concentraciones eutécticas. Entonces, si yo quiero saber qué segmento tengo que analizar para analizar las cantidades de partículas que están solidificando y la cantidad de líquido residual, el segmento que tengo que tomar va desde el inicio de la solidificación al final de la solidificación. Es decir, es este segmento, entre una línea y la otra línea. No es el segmento desde acá hasta acá, como suelen poner en los parciales, hasta el eje de las ordenadas. Acá ya no, acá ya está solidificado en este punto. Entonces, para determinar las cantidades solidificadas en los distintos puntos, lo que corresponde es tomar una horizontal entre la línea de inicio de solidificación y la línea del final de solidificación. Es decir, si este es el punto M, este es el punto B' y este es el punto A'. Sería entre A' y B'. ¿Sí? Hablando del punto M, ¿no? Y acá el razonamiento es exactamente el mismo. Acá precipita plata, después más precipita plata y así sucesivamente. Ahora bien, acá hay algo distinto comparado con el caso anterior y tampoco me pregunten por qué, porque eso ya le digo, es ciencia. En mucho de esto, ustedes tienen que decir hasta acá estudio y los otros por qué son de otra ciencia.
porque es infinito el conocimiento. Si uno empieza a preguntarse por qué, no termina nunca, no termina nunca. La verdad es que yo durante mi carrera me amargué bastante, porque siempre me preguntaba por qué y nunca sabía bien dónde estaba el límite, hasta dónde yo tenía que saber y hasta dónde ya no era necesario. Por eso yo trato de decirle, hasta acá muchachos, porque lo demás ya es otra cosa. No se sigan preguntando mucho por qué, porque ni nosotros lo sabemos y es de otra ciencia. No vale la pena saberlo tampoco. No para nosotros, no para la ingeniería por lo menos, ¿no? Para la ciencia seguramente que sí. De ahí vienen los grandes descubrimientos después, ¿no? El tema es así, si yo acá tengo la cantidad de cristales que están precipitando en MB' y la cantidad del líquido residual que tengo, la particularidad que tiene esto es que si yo quiero saber la composición de los cristales que están precipitando a las distintas temperaturas, en este punto M, vengo así, acá tengo la cantidad de líquido residual, la composición de los cristales la voy a obtener bajando una vertical por el punto A'. Bajo, 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 y la composición de los cristales va a ser esta, más o menos 5% de cobre, 95% de plata. ¿Qué de distinto hay en el caso anterior? Que en el caso anterior los cristales que me precipitaban eran 100% de agua. Sin embargo, en este caso, los cristales que me precipitan son cristales que tienen una determinada composición, tanto de líquido residual como de líquido residual. Una composición tanto de plata como de cobre. Precipitan con esta composición. Hay un reacomodamiento a ciertas temperaturas, de manera tal de que a temperatura de ambiente, la composición que yo voy a tener no es exactamente la misma que precipitaron. Por ahora, dejémoslo ahí, vamos a ver qué pasa con el diagrama hierro-carbono. Todo esto debe decir acá. Y ahora sí, vamos al hierro-carbono, que me está quedando media hora nomás para hablar de esto. Me interesa que se haya entendido bien lo que expliqué hasta ahora. Si se entendió bien lo que expliqué hasta ahora, el diagrama de hierro-carbono es simplemente interpretar con ese conocimiento previo un gráfico más, digamos, de una aleación más. Si no, muchachos, vuelvo y cuento de vuelta, pero si no se complica. ¿Sigo? Profe, en este último gráfico, la parte de abajo de la concentración eutéctica, o sea, de la línea horizontal esa, ¿qué representa? Transformación en estado sólido. Lo vamos a ver, por eso lo pasé un poco por la... Vamos a ver un poco mejor en el diagrama de carbono, ya digamos que más aplicado. Pero, no sé quién me preguntó, pero representa eso. Ay, quiero ver, conocer acá a alguien de abajo. Guandeló ya lo conozco. ¿Verón? ¿Estás, Verón? Sí, profe. ¿Entendiste? Sí, entendí, profe. ¿Entendiste todo, más o menos? Sí, lo del gráfico lo tengo que ver de vuelta, pero sí, lo principal sí. Te conviene. Ustedes tienen la ventaja del aula virtual en la clase, ¿no? Naumovich. Naumovich, ¿estás? Naumovich, ¿no está? Sí, profe. No te Sí, veo. entendí. Lo que No pasa te es que veo. me anda medio lento el internet. Te anda medio lento el internet. Por eso. Mauricio. Mauricio, ¿te escucho? ¿Mauricio está o no? ¿Yo, profe? Sí, Mauricio Montenegro. Ah, sí, sí entendí. Pero no te veo, Mauricio. Sí, está prendida mi cámara. ¿Ustedes lo ven? Yo no lo veo. Pasa que son dos. Estoy desde la computadora y desde el celular. Yo agarré justo en donde no te veo, entonces. Ahora sí Claro. te veo.
Ah, vos sos el que tiene, sos tan fanático que te conectó. No, entiendo. Luciano Jeremich. Jeremich, ¿te escucho? ¿No estás, Luciano? ¿Luciano? Parece que dejó prendida la cámara y se fue. Ahí le contestó en el chat, profe. No, yo no leo el chat. ¿Dónde está el chat acá? ¿Qué dice? Dice que está sin cámara y sin micrófono. Bueno, sigo. Un poco quiero conocerlos, muchachos, porque la verdad es que se está terminando las clases y los exámenes son orales, no los parciales. La inmensa mayoría va a rendir finales orales en esta materia de teoría, digamos, en este año, ¿no? Los que promueven, no, pero son pocos los que promueven y que no me ven, pero los que quedan regulares, sí. Acuérdense de que le tienen que apuntar, le digo por la duda, al práctico, porque el práctico es el que te da la regularidad. De nada vale que tenga 10 en las dos teorías y no regularice el práctico, porque te queda libre. El práctico es el que le va a dar la regularidad y la promoción de práctico. La teoría te sirve para promocionar toda la materia. Obviamente que nosotros, yo particularmente cuando hacemos el examen final, miramos un poco la historia del alumno en la materia antes de poner la nota. Aleaciones hierro-carbono. Este es el diagrama famoso de hierro-carbono. A ver si puedo achicar un poco. Este es el famoso diagrama hierro-carbono. ¿Está? ¿Qué es lo que tenemos que saber acá? Vamos a empezar a mirar un poco esto porque esta primera parte es conceptual y es importante. Dice, todos los aceros pueden considerarse fundamentalmente como aleaciones hierro-carbono, con algunos elementos de impureza. Muchachos, cuando nosotros en la obra hablamos cuánto hierro le pusiste, nos estamos refiriendo al acero, ¿está? Hablamos coloquialmente mal. Cuando uno va a la obra de cuánto hierro, Fi 12, Fi 8, qué sé yo, pero decimos hierro, no decimos acero. Pero en realidad tenemos que saber que nos estamos refiriendo al elemento que va a resistir a la atracción y que es el acero, ¿está? Entonces, coloquialmente se habla bastante mal, nosotros, yo inclusive, nos referimos bastante mal cuando nos decimos el hierro tal, cuando en realidad no es lo mismo, y eso es lo que queremos diferenciar ahora, hierro que acero. El hierro es hierro puro, Fe, ¿está? Y el acero es una aleación de mucho hierro y un poquitito de carbono, que fundamentalmente le da dureza a ese material. ¿Está? Entonces, cuando en la obra, coloquialmente hablamos mal, está bien, hablemos mal. Yo no digo que no hay que ser fundamentalista del lenguaje, pero como ingeniero tenemos que saber exactamente a qué nos estamos refiriendo. Es decir, hablemos mal sabiendo que nos estamos expresando mal. Lo feo sería hablar mal sin saber que lo estamos diciendo mal. ¿Está? Entonces, desde el vamos, sepamos de que el acero es una cosa y que el hierro es otra cosa. El hierro es Fe, el acero es una aleación de hierro y carbono. Los aceros ordinarios, bueno, decíamos que los aceros se pueden considerar como aleaciones de hierro y carbono con algunos elementos de impureza. En los aceros ordinarios estos elementos pueden ser el manganeso y el silicio y las impurezas el fósforo y el azufre. En los especiales se le añaden ciertos elementos como el cromo, el wolframio, el níquel, etcétera, que modifican o pueden modificar notablemente la constitución y el comportamiento de los aceros. Nosotros vamos, como le dije, a ver Alicia en el País de la Maravilla, hierro-carbono, ¿está? No vamos a hacer ninguna curva en donde tengamos
azufre, fósforo, manganeso, sílice, wolframio y níquel, que las hay, y la gente que estudia esto estudia particularmente cada una de esas cosas. Nosotros, ya le dije, es Alicia en el País de la Maravilla, hierro, carbono, no tiene nada más nuestro acero, nada más. ¿Tá? ¿Cómo para que se entienda? Porque el objetivo es entender conceptualmente qué es el acero. Después, muchas de esas cosas son por el tratamiento debido para la ejecución del material o para modificarle algunas propiedades o brindarle algunas propiedades que no tiene. En este tema estudiaremos solamente el hierro-carbono, sin ningún otro elemento aliado, pues sus propiedades deben conocerse con detalle antes de iniciar cualquier estudio de lo que está diciendo. Es más complejo. El carbono, miren esto, se encuentra generalmente en los aceros combinado con el hierro. El carbono se encuentra combinado con el hierro formando carburo de hierro, que se llama cementita, que contiene 6,67% de carbono. Es decir, nosotros cuando ponemos... Acá sigue. Es decir, que forma una sustancia o compuesto químico de propiedades perfectamente definidas y diferentes de la del hierro y de la del carbono. Su fórmula es CFE3, esto es la cementita, y está formado por 3 partes de hierro y 1 de carbono. Por ello, siempre que hablemos de carbono en los aceros, tenemos que acordarnos que está en forma de carburo de hierro, cementita, y que siempre los componentes fundamentales del acero, cualquiera sea su estado de tratamiento, son el hierro y el carburo de hierro. Esta partecita, muchachos, mírenla bien porque es importante. Es decir, uno dice, pongo tanto de hierro, tanto de carbono. Está. Pero cuando puse eso, el carbono se me combinó con una parte del hierro y me hizo cementita. Y entonces, formó como un material nuevo con una característica distinta, y entonces los gráficos de análisis de hierro-carbono en realidad son cementita y hierro, no carbono-hierro, sino cementita y hierro, porque se entienden mejor, se entienden mucho mejor. Entonces, cuando yo pongo carbono, automáticamente se me forma la cementita, CF3. ¿Sigo? Y acá está el diagrama de hierro-carbono. Fíjense, CF3, 0, aumenta, 100%. Hierro, 100, 0%. Entonces, esto que nosotros coloquialmente llamamos diagrama hierro-carbono, tenemos que saber que, de hecho, es un diagrama cementita-hierro. Cementita, hierro. Y fíjense que para el 100% de carbono voy a tener hasta un 6,67%, perdón, hasta que para el 100% de cementita voy a tener hasta un 6,67% de carbono. Es decir, si yo quisiera ser más puntilloso al hablar, diría, este es un diagrama hierro-carbono, pero en donde solamente el gráfico llega hasta el 6,67% del carbono. Todo el resto, o sea, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90%, todo esto está acá, no está. O sea que esta partecita es una partecita muy chica del hierro-carbono. Carbono solamente hasta el 6,67%. Todo lo demás no está, porque si le pusiéramos más carbono, tendríamos un material mucho más duro, pero ya estamos lejos de lo que nosotros necesitamos en la industria de la construcción. Entonces, este diagrama de fase, que así se llama, lo vamos a ver y lo vamos a analizar hasta acá, hasta el 6,67% de carbono. Llamándole a esa cantidad de carbono 100% de carburo de hierro, porque es lo que se me forma cuando entran
100% de carburo, ¿sí? Porque es lo que se me forma, de cementita, que es lo que se me forma cuando entra en contacto el carbono con el hierro. Y bueno, y acá viene una explicación que la verdad es que es bastante complicadita, pero vamos a entender. Si me siguieron con lo que veníamos explicando hoy, yo tengo una concentración determinada, supongamos esta, 60-40, 60% de hierro, 40% de cementita, que sería algo así como un 2,5% de carbono. ¿Cómo sería esto? Yo pongo un 2,5% de carbono, eso me va a formar cementita y me va a quedar cementita al 40, hierro al 60. Lo fundo, y a esta temperatura voy a tener un metal fundido, una aleación fundida, un líquido fundido. Si yo empiezo a bajar la temperatura, lo dejo enfriar a temperatura ambiente, a una temperatura baja, digamos, lenta, un descenso lento de temperatura, va a bajar, va a bajar, va a bajar, y acá se me van a producir cristales. ¿Qué cristales se me va a producir? Y cristales que mayoritariamente van a ser ¿qué? Acá, hierro, porque tengo el 100% de hierro acá, y con un poquito de carbono, ¿está? Esa composición de cristales que se me empiezan a producir, que son básicamente hierro con un poquito por ciento de carbono, se llama, o se la conoce con el nombre de austenita. Austenita, tiene un nombre particular y todo, ¿está? Son cristales de hierro con un poquito por ciento de carbono, que se llaman, esos cristales que comienzan a precipitar, se llaman austenita. Si sigo bajando, se me siguen precipitando cristales, y de la misma manera que en el caso de la salmuera o en el cobre plata, llega un punto en donde se me solidifica todo. Se me solidifica todo. Muchachos, esta vertical representaría una curva de aleación, como cuando teníamos la formación del gráfico, cuando hacíamos el gráfico de salmuera, ¿se acuerdan? Es una curva. Yo pongo este punto y este punto. Esta otra curva, pongo este punto y este punto. De manera tal que en conjunto me hacen todo esto, ¿sí? Este gráfico. De vuelta acá va a haber una concentración, y eso ya le dije, no me pregunten a mí porque es demasiado para mi sapiencia. Va a haber una concentración en donde solidifica todo. A ver, yo sé que pasa esto. Ahora, ¿por qué a los 64,5 y no antes y no después? Dios dijo así, yo hasta ahí ya no llego, ¿no? Va a haber una concentración que se va a llamar concentración eutéctica, en donde baja, 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 y si estoy en la eutéctica, de golpe solidifica todo. Esa concentración tiene un nombre particular y se llama ledeburita. Ledeburita. Así se llama. Ahora bien, si nos acordamos lo que vimos cuando vimos cobre plata, vamos a saber también que cuando tenemos este tipo de aleaciones metálicas, la partícula que precipita no es pura, sino que precipita con una mayor composición de algo y una pequeña proporción del otro metal. En este caso va a precipitar, dijimos, cristales de austenita. Si yo pregunto, en realidad esas preguntas las suelo hacer en este gráfico, ¿qué composición tienen los cristales y qué cantidad de líquido residual y de cristales hay para un punto determinado, supongamos acá M? Y vuelta. Lo mismo que en el caso anterior. La cantidad de cristal está dada por este segmento y la cantidad de líquido residual por este segmento. La composición de los cristales está dada bajando acá. Fíjense que si yo tengo un punto acá, bajo, la composición de los cristales que están precipitando, según acá más o menos veo, va a ser 86,5% de hierro, 13,5% de cemento, de cementita.
Y así sucesivamente, lo mismo que en el caso anterior, como habíamos visto, a medida que vamos bajando, van precipitando un determinado componente, en este caso más hierro que otra cosa, pero el líquido residual se va empobreciendo cada vez más en hierro y se va enriqueciendo cada vez más en carbono, hasta que llega a un punto determinado en donde de golpe solidifica todo. Solidifica todo. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener, estoy analizando esta zona, voy a tener que en esta línea comienza la separación de la austenita, que son cristales de hierro con un poquito de cementita. Y acá termina la solidificación. Acá termina la solidificación. Acá ya está solidificado todo. Y acá también. Esto y esto son inicios de solidificación. Esto y esto son fin de solidificación. ¿Está? En la hipoeutéctica, por acá en algún lado debe decir, en la hipoeutéctica tenemos esta situación, en donde precipita primero mayoritariamente el hierro. Y en la hipereutéctica tenemos esta situación en donde precipitan primero la cementita, con poco hierro, y así sucesivamente. Me cansé. ¿Entendiste, Luca, o no? ¿Yoti? Sí, más o menos, profe. ¿Qué es lo que no entendiste, Luca? Leerlo. No, sí, se entiende, pero me mezcla un poco. Sí, te mezcla porque muchas palabras, pero es importante que me escuchen, más allá de las dudas que tengan, porque después van a tener esto explicado y leyéndolo más detenidamente y razonándolo. Ahora por ahí quizás es mucho decirlo todo junto. Y eso que estoy haciendo bastante, hablando un poco de más, estoy haciendo bastante tiempo como para no tirar todo junto. Porque si tiro todo junto es como que leo el libro y lo que dice el libro está bien, dice eso, pero no se entiende mucho porque no está explicado. Sigo. Esto, inicio de la transformación, en donde comienzan a solidificarse cristales de austenita. Y esto es fin de la transformación, en donde se solidifica todo. ¿Sí? Ahora bien, esto era hipoeutéctica y esto era hipereutéctica. Todo esto era hipereutéctica. Ahora bien, ¿dónde están los aceros acá? ¿Saben dónde están los aceros acá? Porque todo esto está muy lindo, pero no todo es acero. Los aceros están en esta zona. Hasta acá, más o menos. Algunos dicen un poquito más, otros dicen un poquito menos, no nos vamos a pelear, el gráfico dice hasta acá, así que vamos hasta acá. Estos son los aceros, hasta el 1,7% de carbono. Algunos hablan hasta el 2,2 inclusive. Hasta el 1,7% de carbono. Estos son los aceros. Lo demás ya es fundición. O sea que nosotros estaríamos más o menos trabajando en esta zona en la industria de la construcción. Y vamos a puntualizar en la clase que viene más concretamente en qué parte de esta zona. Por ahora tomemos que esto es lo acero y acá estamos trabajando. Entonces cuando a mí me dicen acero, me están diciendo que tiene un 1,7% de carbono y el resto acero, el resto hierro. ¿Está? Pero no todo es lo mismo. No es lo mismo este acero que este. Son distintos los aceros. Y si le meto un poco más de carbono, ya dejó de ser acero. Ya ni siquiera el nombre le va a tener. Pero sigue siendo hierro-carbono. Entonces, sepamos dónde nos estamos ubicando en la industria de la construcción. Estamos ahí por debajo del 1,7 en la zona de los aceros. Acá habíamos dicho que comenzó a solidificarse la austenita y acá terminó de solidificarse. Algunas partículas, terminó de solidificarse. Se sigue enfriando, y por esas cosas ¿qué pasa? Acá, y lo que tenemos que tener en cuenta es que todo esto ya es estado sólido, ¿eh? Todo esto ya es estado sólido. Acá, en estado sólido,
se producen ciertas transformaciones. Solamente por bajar la temperatura y a una cierta temperatura por debajo de los 1000, más o menos los 700, por ahí, se me producen unas ciertas transformaciones. Se me empiezan a cambiar algunos componentes. Acá particularmente comienzan. ¿Vieron cuando tenían la salmuera? Bueno, es lo mismo. Hacé de cuenta que acá tenés salmuera. Uy, no digan que yo dije eso porque es muy burdo lo que estoy diciendo, pero el efecto es el mismo. Hacé de cuenta que acá tenés salmuera, ¿viste? Y el fenómeno que se produce acá es el mismo, con la particularidad de que esto es hierro y carbono y que esta transformación se produce en estado sólido. Esto que precipita acá se llama ferrita y esto que precipita acá se llama cementita. El texto lo debe decir, calculo. Sí, lo dice. Acá dice, ¿eh? Acá analiza eso. Esto se llama separación de la ferrita y separación de la cementita. Y hacé de cuenta que esto es salmuera y lo vas a entender bien. Lo vas a entender bien. Se produce la precipitación de la ferrita y entonces el líquido residual, supongamos que estamos en esta vertical, el líquido residual se va empobreciendo en hierro, se va enriqueciendo en cementita y hasta que llega a una determinada concentración, que se llama perlita. ¿Está? Y ahí solidifica, no es que solidifica todo, o sea, deja de producirse la transformación, porque ya esto está en estado sólido. Casi meto la pata, porque estaba pensando en el diagrama de la salmuera, que ahí cambiaba el estado. Acá no, acá todo esto ya se produce en estado sólido. Simplemente lo que pasa acá es que deja de producirse las transformaciones y quedan como está, digamos, quedan todas esas estructuras formadas como perlita. Entonces, en estado sólido, yo lo que voy a tener para una vertical como esta, van a ser cristales de ferrita y perlita. ¿Sí? Miren acá, ferrita y perlita. Acá yo tenía austenita, que eran cristales de hierro con cementita, pero con una determinada característica y una determinada composición. Acá se me cambian, se me forman cristales de ferrita, se me siguen produciendo cristales de ferrita, hasta que ferrita y austenita en este caso sería el líquido residual, que ni siquiera es líquido, si quieren podemos llamarlo el sólido residual, hasta que llega un punto, a una concentración determinada, en donde deja de producirse esa transformación, y a temperatura ambiente lo que vamos a tener van a ser cristales de perlita y de ferrita. Esta perlita que está acá, esta que está acá, esta es la perlita, me va a definir una concentración no eutéctica, porque la eutéctica es la ledeburita, sino eutectoide. Entonces, lo que tenga por debajo va a ser hipoeutectoide y lo que tenga por arriba va a ser hipereutectoide. Acá está explicando todo eso que estaba contando recién. Y esto es el diagrama hierro-carbono. Para que tengan una idea, en la clase que viene vamos a hablar de las concentraciones que tienen los distintos diagramas hierro-carbono, las concentraciones, los aceros al carbono, y vamos a ver que los aceros al carbono están 0,25, 0,35, 0,45 y 0,55% de carbono. Los aceros que usamos normalmente en la industria de la construcción están en 0,25, 0,35, 0,45, 0,55% de carbono. ¿Saben dónde estamos? Este es 0, este es 1. El 0,5 estaría más o menos por acá. O sea que estamos acá, desde acá hasta acá. Ahí estamos nosotros en la industria de la construcción. En el diagrama hierro-carbono estamos acá casi cerca de las ordenadas, casi cerca del eje de las ordenadas. ¿Está? 0,25, 0,35, 0,45 y 0,55 más o menos está por acá. Acá están todos los aceros que nosotros usamos en la industria de la construcción.
Todo el resto existe, está, quizás la industria del automóvil y la industria de no sé, cualquier otra industria lo pueda utilizar, en la industria de la construcción no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver un poquito más adelante quizás, que cuanto más carbono tenga, más rotura frágil vamos a tener, más rotura frágil vamos a tener, menos rotura dúctil vamos a tener, menos me va a avisar a que está sosteniendo. Y yo eso en la industria de la construcción medio que no quiero, porque yo necesito que tenga una cierta elasticidad mi material como para que acompañe ciertas deformaciones y fundamentalmente que me vaya avisando, no que se rompa de una, digamos. Por eso vamos a estar en esta zona, y miren todo lo que queda. A ver qué dice acá en negrilla. Estos cristales de hierro con pequeñas cantidades de carburo de hierro se van precipitando a altas temperaturas y se miran cristales de austenita. Ahí estamos recién. Bueno. Lo mismo pasa del otro lado, pero con la precipitación de la cementita. Ahora, fíjense una cosa. Si yo miro la solubilidad de los aceros, es perfectamente soluble el acero y el carbono hasta los 721. Ahí se produce una meseta y a partir de ahí ya prácticamente no es más soluble. Es decir, estamos acá. Acá es soluble. Acá hay una linealidad de solubilidad en donde cada vez menos, y a partir de los 721 que es acá, prácticamente ya no es más soluble. En realidad hay un 0,00 y pico % en donde todavía se siguen produciendo transformaciones, pero ya no, se lo considera como que ya no hay más solubilidad, que dejan de combinarse el acero con el hierro con el carbono. La dureza es una de las características de estos materiales. Si tomamos como la dureza de la ferrita como 1, del hierro como 1, la perlita tiene una dureza de 4,3, la austenita tiene 104, ¿y saben por qué 104? Tiene carbono, tiene más carbono que la perlita inclusive. Y la cementita pura tiene 272, es una diferencia bastante más grande. Bueno, la ductilidad es la característica por la cual los aceros se deforman, la resistencia a la tracción es otra de las características que tienen, léanlo a esto. Bueno, voy a hablar de este último tema y hasta ahí quiero llegar. Temperatura crítica de los hierros y de los aceros. A ver si puedo. Es mucho, ¿eh? Bueno, no, hasta ahí nomás, muchachos, porque si no voy a tener que seguir la clase que viene con esto y voy a tener que explicarlo de nuevo, así que hasta ahí llegamos. Tratamientos térmicos, etcétera, etcétera, eso lo vamos a dejar para la clase que viene. ¿Y cómo estamos? ¿Entendieron algo o no entendieron nada en la clase de hoy? Montenegro, te veo como abatido, medio tirado ahí, ¿viste? No, sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Sí, sí. Es de esperar y es entendible que quizás no hayan entendido absolutamente todo. Pero muchas de las cosas, la idea de esto es que muchas de las cosas sí la hayan entendido, conceptos generales o dudas importantes. El saber que no sé es un conocimiento. Solamente un bruto puede decir, yo sé todo, digamos, porque eso de que, y de verdad, cuando uno más sabe de algo, en realidad parece que menos sabe porque se le abre un mundo de duda, digamos, ¿no? El saber que uno no sabe es un conocimiento. Entonces, con lo de hoy, yo le sugeriría que traten de leerlo y de entenderlo detenidamente. Yo voy a tratar de colgar la clase esta noche o mañana, pero más allá de la clase, yo creo que les habrá quedado el entender, si me escucharon, pueden leerlo y tratar de entender lo que está en el apunte. Fíjense que es lo mismo que dije yo, pero la diferencia está en que yo por ahí hago eso, leo el apunte para demostrarle que con el apunte solo
no alcanza muchas veces para entender, pese a que el apunte está bien dicho y lo que dice está bien dicho, y está todo perfecto, pero cuando te lo explican es como que lo entendés más, al menos eso me pasa a mí. Por eso yo soy muy amigo de este tipo de clase, porque hacen al entendimiento de las cosas. Vuelvo a insistir lo que le dije al principio de la clase. Nosotros no vamos a ser especialistas de acero y siderurgia y metalurgia, ni por cerca ni queremos serlo. Esto sirve para entender, para que un ingeniero pueda entender la complejidad del acero. Y hasta ahí. Que sepamos que cuando estamos comprando acero. ¿Qué acero estás comprando? ¿El de 0,25 o el de 0,55? No son lo mismo. O el acero que tiene un, no sé, 1,69% de carbono. ¿Está? El comportamiento va a ser distinto. Bastante distinto. Entonces, así como vemos que hay distintos cementos, también vamos a ver que hay distintos tipos de acero y que no solamente vienen de, a ver, uso esta planilla o uso esta otra. Eso es mnemotécnico. Eso lo hace un técnico. Un ingeniero tiene que saber por qué uso este y por qué uso este y qué ventajas tiene y todo ese tipo de cosas. ¿Está? Y mucho de eso viene a través de interpretar y entender cómo funcionan estos diagramas. El diagrama de fase, el diagrama de hidrocarbono, un diagrama muy conocido. Digo esto porque a mí por ahí me suelen criticar por qué tengo el diagrama de hidrocarbono en la materia. Mucha gente quería que lo saque. Yo la verdad que no estoy de acuerdo y no lo voy a sacar mientras yo esté, por lo menos. Todas las universidades lo tienen y sirve para esto. Sirve para entender el acero desde un concepto general, básico, y de ubicación en donde estamos parados. Sugiero que lo lean, lo miren, lo analicen. Kirina, ¿pudiste tomar asistencia o si no tomo yo? Sí, ingeniero. Perfecto, gracias. Si los apabullé con las palabras y con las explicaciones, disculpen, pero es así, y traté de hacerle lo más lento posible la explicación, sobre todo de lo básico, porque se habrán dado cuenta de que el diagrama hidrocarbono es lo básico aplicado a un diagrama un poco más complejo, en donde la diferencia más grande está en que las transformaciones, o parte de las transformaciones, se hacen en estado sólido. Es fácil ver cuando se producen las transformaciones con cambio de estado, del estado líquido al sólido, ¿está? Pero en el diagrama hidrocarbono particularmente, en la parte de los aceros, las transformaciones se producen en estado sólido. Es decir, hay una transformación de cambio de estado al principio, y después, abajo, más o menos a los 720 y pico grados, las transformaciones se producen en estado sólido. La semana que viene vamos a ver los tratamientos térmicos, el punto crítico inferior y superior, y vamos a ver que los tratamientos térmicos tienen que ver con estas dos temperaturas críticas superior e inferior que ya se producen en estado sólido. También vamos a ver los tratamientos isotérmicos, no sé, unas cuantas cosas más. Yo me despido. Si tienen alguna consulta, la clase llega hasta acá. Cerramos la grabación. Si tienen alguna consulta, yo me sigo quedando un rato más por si alguien me quiere preguntar algo. Y si no, para los que no, nos vemos la última clase de la semana que viene, que va a ser la última clase del año. Para los que no pueden estar la semana que viene, les digo, fue un placer haber estado con ustedes. No es lo que